Bueno, y es un tema importante porque justamente este martes en el Congreso pasa en segunda lectura una reforma a la ley electoral y de partidos políticos y llega a pasar en una tercera lectura. Las reformas van a ser enviadas finalmente a la Corte de Constitucionalidad. Precisamente, Ricardo, esto para su aprobación, para su revisión, porque es una reforma constitucional. Los elementos incluidos en esta reforma comienzan a crear reacciones encontradas y disgusto entre los sectores. Debemos repasar algunos datos importantes. Organizaciones indígenas califican de discriminatoria las reformas, están pidiendo que se incluyan las propuestas. Hay muchos que, por supuesto, que dicen que las reformas están lejos de lo acordado y hay que poner justamente y conocer de qué se tratan estos aspectos que algunos están cuestionando. Precisamente, porque muchos dicen que se aleja de lo que se había establecido, de lo que se había acordado. Así es que algunos de los aspectos que incluye la reforma son los siguientes. El derecho al voto en el extranjero eleva de $2 a $4 el financiamiento público de los partidos en tiempo de campaña y el TSE será quien compre el espacio publicitario en medios de comunicación para propaganda. Además, se establece que se pueda postular a no menos del 30% de mujeres y del sector indígena, y algunos analistas aseguran que esto es insuficiente, pero bueno, hay varios puntos indudablemente que debemos analizar. Es un avance, debemos recordar que en el último proceso electoral quizás uno de los temas que más planteamos justamente era la necesidad de una reforma estructural a la ley electoral, a la ley de partidos políticos, pero es completa, realmente ha sido discutida, ha sido consensuada, porque ha pasado dos lecturas, sin que haya habido demasiada discusión o debate dentro del mismo Congreso de la República, estaba negociada de antemano. Hay muchas cosas que hay que preguntar y por eso tenemos a los invitados. Precisamente, es lo que nosotros queremos saber esta mañana y por eso platicamos con el diputado Roberto Alejos del Partido Todos y también Cristian Castillo, analista político. Muy buenos días a ambos y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Bueno, además el diputado integrante de la Comisión de Asuntos Electorales. Una reforma, diputado Alejos, que hemos en reiteradas ocasiones platicado con usted, era absolutamente necesaria. Sin embargo, responde a las expectativas y a las necesidades de todos los sectores. Bueno, debemos de empezar por ahí, por decir, no es la reforma que esperábamos que salió de la comisión, no es la que trabajamos con las organizaciones sociales, es decir, fue cortada en algunos temas que creemos que de alguna manera no podemos tirar la toalla, en buen chapín, en ese sentido. Ajá. Es decir, estamos contentos con muchos de los temas, es decir, hay conquistas importantes como el tema de la democratización del acceso a los medios de comunicación en parte equitativa para todos los partidos políticos sin importar el tamaño. Temas similares como el haber dividido las funciones del Tribunal Supremo Electoral entre quién organiza las elecciones y quién no. Hay verdaderas conquistas, algo que urgía es dejar fijo el número de diputados, que es un tema que no hemos resaltado. Si la ley no pasaba, la cantidad de diputados en el próximo periodo hubiera sido mucho mayor. Sin embargo, hay temas que no están en la reforma, que salieron de las mesas de trabajo, que salieron de la comisión y que ahora no se incluye. Por ejemplo, el 1% al Tribunal Supremo Electoral, le estamos dando un montón de funciones más y no le estamos aumentando su presupuesto. Haber bajado de 50 a 30 el tema de las mujeres, por ejemplo, una cosa es la paridad, que es un contexto diferente a un tema de cuotas. Las cuotas sí nos da miedo, que lo analizábamos allá afuera, de que puede ser declarado inconstitucional. Hay un tema que no habíamos contemplado en la comisión, que es el acceso a las encuestas, a los estudios que tenga que consultarse. Ya esto fue declarado antes inconstitucional por la Corte. De manera que, en pocas palabras, hay conquistas importantes, estamos contentos con el tema de la reforma electoral, que vaya a pasar, pero hay dos problemas. Uno, hay temas nuevos que podrían ser inconstitucionales, y dos, es insuficiente. Hay temas que quedaron todavía pendientes que hacen que no podamos declarar una victoria final y decir que aquí terminó la lucha, que aquí terminó la batalla. Tenemos que continuar en algunas conquistas que quedaron ahí pendientes todavía. Bueno, Cristian, y mencionaron sí algo al respecto. Bajo tu opinión, ¿satisface las necesidades de la población guatemalteca esta reforma que se está abordando, que se está platicando y que ya fue aprobada en segunda lectura y que se dice va a poder ser aprobada en la tercera lectura? ¿Responde a esas necesidades? Y si no, y si algunos diputados, como el diputado Alejos que está aquí, dicen que no es lo suficiente, ¿por qué se está pasando dentro del Congreso? Bueno, en primer término hay que reconocer que esta ley requiere muchos acuerdos políticos. Es una ley muy delicada en cuanto a que el actor, el legislativo, aprueba la norma, pero al mismo tiempo va a ser normado, digamos, por esa norma, valga la redundancia.
Desde esa perspectiva, el haber llegado a construir acuerdos políticos para reformar esto desde el 2007, que no se lograba un acuerdo político de la envergadura que se está logrando en este momento, pues ya es un avance. Sin embargo, hay sí algunos temas, a pesar de los desarrollos que se logran, que deben ser observados con mayor detenimiento. ¿Cómo cuáles? El tema, por ejemplo, del financiamiento del Tribunal Supremo Electoral, ese es fundamental. Al Tribunal Supremo Electoral se le asignan nuevas responsabilidades, por ejemplo, organizar el voto en el extranjero, se crean 2 nuevas unidades, la Dirección General y la Dirección Electoral. Además, el tema de la compra de tiempo en medios va a requerir una unidad especializada dentro del Tribunal Supremo Electoral, pero no se le dan más recursos. Es claro en ese punto, por ejemplo, en la compra de espacios en medios de comunicación, porque si repasamos el artículo, como que hay cierta ambigüedad a la hora de entender cómo sería el proceso luego de las tarifas, de la compra, darle esta responsabilidad al tribunal. Digamos, en esos casos puede llegar a completarse, vamos a hablar en un ratito de las enmiendas. ¿Qué opinan al respecto de estos puntos y de las enmiendas propiamente dichas? ¿Se podrían llegar a hacer en esta tercera lectura o no? Bueno, ¿Está el espacio y el consenso dado para eso, diputado? En este momento se aprobaría la tercera lectura, no hay votación, y el tiempo de las enmiendas es cuando regrese de la Corte Constitucional, pero si las enmiendas cambian el fondo de la ley, tendría que volverse a ir a la Corte de Constitucionalidad los artículos enmendados, de manera que es este momento. Yo creo que lo que hay que hacer es aprobarla en su tercera lectura y no hay que enviarla a la Corte de Constitucionalidad hasta que enviemos un paquete de enmiendas consensuadas votado en el Congreso de la República sobre temas que los jefes de bloque tienen que admitir que lo que cambiaron de la Comisión de Ley Electoral en algunos aspectos puede arruinar la ley. Repito, hay conquistas que tenemos que celebrar, muchísimas, pero hay 2 o 3 temas que hay que arreglar a través de las enmiendas, y estas enmiendas deberían de aprobarse antes de que se vaya a la Corte de Constitucionalidad para evitar que el proceso sea mandarlo a la Corte, regresarlo, enmendarlo en el Pleno y tener que volver a mandar los artículos. Interminable la discusión. Cristian, ¿compartís esta opinión del diputado Lejos? Yo creo que el debate debió haberse dado en el proceso legislativo de los debates, digamos. La ley ha sido aprobada muy rápidamente, no se ha debatido, ya se han identificado problemas inclusive de inconstitucionalidades, y el no enmendarlo antes de enviar a la Corte hace más largo el proceso y puede llegar esa reforma inclusive después del proceso electoral. Y aquí yo quisiera sumar a lo que el señor diputado había afirmado. Uno de los desarrollos de este texto es que hay mejoras en los tiempos del proceso electoral, pero si se empieza a alargar de esta manera, puede que lleguemos al próximo proceso electoral 2015 y no tengamos un nuevo marco jurídico que sea más desarrollado y que permita descompresionar la tensión electoral. ¿Por qué no se debatió? Ese es uno de los temas, porque se pasó primera, segunda lectura, estaban todos de acuerdo, lo que nos hace pensar muchas veces cuando algo no se discute, que a lo mejor ya fue como negociado por agrupaciones políticas mayoritarias antes de que llegara a la discusión en el Congreso. ¿Cuál es su lectura? Es que aquí voy a criticar a todo el Congreso en términos generales, es decir, el debate político, la discusión en el Pleno se perdió hace muchísimo tiempo. El Congreso por eso es lo que es, porque ese debate en el hemiciclo se cambió por el pleito en el hemiciclo. Entonces, la metodología que se está usando con los presidentes actuales es debatir fuera y consensuar fuera y no en el hemiciclo, porque en el hemiciclo lo que se vuelve es problema. Y entonces eso es lo que ha desgastado la clase política de este país. Por eso es lo urgente de hacer reformas en el tema electoral para subir el nivel precisamente en el Congreso de la República. Es importantísimo fortalecer el sistema de partidos políticos para que los partidos de alguna manera nos lleven o llevemos, para no quitarnos de la culpa, diputados que en vez de buscar el pleito en el hemiciclo busquen el debate como debe ser. ¿Hay alguna negociación en esta aprobación de las reformas electorales? Algunos hablan de los préstamos por reforma. Sí, porque hoy se va a discutir el préstamo de los 200 Precisamente. millones. Entonces, ¿Hay alguna negociación? Digamos que cuando el partido de gobierno se ve necesitado, algo comparado con Estados Unidos, donde el presidente Obama empieza a despedir gente, a cerrar oficinas de Estado, a no pagar la deuda producto de su presupuesto, el gobierno tiene el mismísimo problema aquí, no va a poder pagar salarios, hoy van a estar todos los alcaldes presentes, entonces se hace una negociación alrededor del presupuesto para el presupuesto, pero sí tenemos que admitir que hay presión de las bancadas que queremos que esta ley pase para decirle no nos sentamos a discutir presupuestos si ustedes no empiezan la aprobación de la ley electoral que venimos desde el 2007 empujando. Digo, venimos desde todavía antes de ser diputado empujando este tema de esta ley y eso es lo que provoca
que la ley esté en el hemiciclo parlamentario. Claro. La necesidad del gobierno de pasar algunos temas que todavía faltan. Hoy probablemente se entre a platicar de un préstamo, pero ellos tienen otro préstamo, tienen bonos, tienen junta directiva, tienen el presupuesto del año entrante y el debate en el Pleno está paralizado. Llevar esto al debate en el Pleno es casi imposible por la interpelación que se da, que no permite ese debate, y todas las negociaciones se han tenido que dar fuera, y es parte de lo urgente del tema de la reforma electoral, que a criterio nuestro aquí no termina, debido a que es insuficiente y hay que admitirlo, pero además necesitamos darle el segundo paso, que es la reforma a la ley orgánica del Congreso, para hacerla complementaria, pero por lo menos detener el número de diputados, por lo menos aumentar las multas a las campañas anticipadas, por lo menos dividir las funciones del Tribunal Supremo Electoral, democratizar el acceso a los medios de comunicación. Son conquistas que hay que celebrar y que de veras fortalecen la democracia. Hablando del Tribunal, Cristian, te pregunto lo siguiente, porque entre los puntos que está cuestionando la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ella dice que no se han tomado en cuenta, y estamos hablando de un organismo importante que tiene relación directa justamente con esta reforma. Se refiere al control y fiscalización, falta de sanciones, la compra de espacios en medio de comunicación, el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral y la rotación de las autoridades. Son varios puntos importantes, podríamos decir, varios artículos, o todos, ¿verdad? Y estamos hablando del organismo del Tribunal Supremo Electoral, nada más ni nada menos, que tiene relación directa, insisto, con esta ley. ¿Qué pasa con estos cuestionamientos que hace este tribunal? Yo creo que son muy atinados, sobre todo en la línea de, por ejemplo, en la compra de tiempos de aire. Lo que se busca es transparentar el financiamiento y el uso de los recursos públicos dentro del sistema político. Sin embargo, el texto contempla que la compra en tiempos de aire va a estar exenta de los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones. Esto lo que hace es dejar a discrecionalidad de quien vaya a estar a cargo dentro del Tribunal Supremo Electoral y a quien represente la compra de esos medios y cómo se va a comprar. Lo que buscamos... Hoy tiene el tribunal esa infraestructura, porque es lo que decía Villagrán al respecto. No hay infraestructura, no hay medios tecnológicos como para hacer con honestidad, porque hay que ser realistas en este tema, un control exhaustivo de cómo está esa pauta. Por ejemplo, en el tema de medios de comunicación, lo dice Villagrán hoy en las declaraciones a prensa libre. Hay que ser honestos. Sí. Digamos, si nos ponemos en los zapatos del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto que hay miedo. Antes no tenían nada que ver con el tema medios de comunicación, al contrario, los medios tenían que mandar un informe al tribunal sobre la pauta y automedirse. Ahora pasa al lado de ellos esa función y esa responsabilidad de medir los medios y de comprar el tiempo de aire. Hay ahí un requisito de que los medios tienen que presentar su tarifario. Eso es un requisito que en las pasadas elecciones también se hacía. Sí, o sea que eso permite que no haya un abuso en el aumento de precios, pero si es una carga nueva, diferente, que yo entiendo que le dé cierto miedo al Tribunal Supremo Electoral. Es entendible y estamos totalmente de acuerdo, fuimos de los que más peleamos, es necesario el aumento al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. No podemos dar cargas al tribunal y no darle fondos para ese tipo de temas. Por lo tanto, en ese artículo específico sí estamos totalmente de acuerdo. En la presidencia rotativa sí quiero dejar claro que lo que ha pasado es que se convierte en un reinado, cuando se tiene únicamente un presidente, hacerlo rotativo en el mismo sistema de la Corte de Constitucionalidad, que es por edad, para que no entremos, un poco al entrampamiento que tiene el Tribunal, la Corte Suprema en este momento, sí oxigena y democratiza la toma de decisiones. Bien. En la Corte de Constitucionalidad ha dado un buen resultado. Y también yo entiendo que el Tribunal Supremo Electoral no esté de acuerdo en que ahora ellos van a hacer eso, Tribunal Supremo, con haber acortado algunos temas y no ser quien administre las elecciones, lo cual por supuesto ellos no están de acuerdo, pero es lo más correcto, que sea una parte separada, se crea una dirección con el mismo personal que ya existe, para que no sea un juez y parte. Tenemos ese problema en Nevaj grave, donde el mismo tribunal tiene que juzgar lo que hizo mal y ahora nos quiere llevar a repetir unas elecciones que tiene confrontada a la población 2 años después de las elecciones. Así es. Todo eso se va a corregir en la ley, que son temas a los que también hay que tomar en cuenta que son importantes y que son una buena conquista. Diputado, yo quisiera regresar a lo que estábamos discutiendo de la compra y la repartición de tiempo al aire por parte del TSE. ¿Usted realmente cree, y quisiera escuchar también la opinión de Cristian, que esto va a atacar el problema, la raíz, ¿no?, que es el financiamiento privado a los partidos políticos, ese financiamiento interminable muchas veces y que después los dejen endeudados y por eso pagan deudas a la hora de quedar en poder? ¿Ataca esto realmente el problema que tenemos? Definitivamente que sí. Digamos que la deuda más grande la quiere uno en los medios de comunicación primero, pero aquí hay un tema importante en cuanto al financiamiento privado.
La nueva ley, de ser aprobada, prohíbe que los financiamientos privados sean anónimos, debe ser documentado, debe extenderse un recibo. Y plantea un tope, ¿no? Son deducibles del impuesto sobre la renta para poder de alguna manera motivar a que se haga público quienes se lo están financiando. Institucionalizamos un tema importante, la intervención de la IBE, la Superintendencia de Bancos, la SAT, la Contraloría General de Cuentas, que tienen la obligación de ayudar al Tribunal Supremo Electoral a fiscalizar el financiamiento tanto público como privado. Y la batalla que sí ganamos a última hora es no subir el techo de campaña. Entonces, con lo que el Estado va a dar, el financiamiento privado debería ser mínimo y fácil de financiar si hay esta intervención de la SAT, de la Superintendencia, de todos ellos, pero sí combate un tema importantísimo. El camino, por eso es que insisto en que aquí no termina la batalla, es a desaparecer el financiamiento privado, para que los partidos políticos no le deban la campaña a nadie y se la deban al pueblo de Guatemala, que con sus impuestos está pagando eso. Pero para eso hay que reducir techo, hay que reducir tiempos de campaña también y mejorar la fiscalización. Cristian, antes de terminar, otros dos puntos importantes. El sector indígena dice que es limitada, discriminatoria y racial. Se discute esta famosa participación femenina, el 30% de cupo, cuota de la participación de las mujeres a cargos en las elecciones. ¿Es posible modificarlo? ¿Cómo prevés este escenario cuando hay un sector que ocupa una mitad importante dentro del padrón electoral y que son la mayoría a nivel de población, donde dicen que no están contemplados justamente ellos igualitariamente? El tema de la cuota no resuelve el problema de subrepresentación, porque además, como quedó redactado el texto, dentro del 30% tienen que entrar mujeres y pueblos indígenas en aquellos distritos en donde predominantemente la población es indígena. Entonces, el tema de la cuota, como está planteado, no resuelve la representación. Por eso ya algunas organizaciones indígenas han manifestado que es racista el planteamiento, porque aunque a las mujeres les da una mayor participación, los indígenas quedan nuevamente subrepresentados dentro de la cuota. Y obviamente uno de los temas complicados en la reforma que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral es que los amparos en contra del Tribunal Supremo Electoral los sigue conociendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces esto no logra hacer al tribunal realmente Tribunal Supremo Electoral, sino que lo deja amarrado a una serie de procedimientos que están vinculados a la Corte Suprema de Justicia y que todavía después pueden subir a una instancia superior. Yo creo que es un tema que puede... reduce los tiempos, digamos, para que no se dé lo que se está dando ahora. Pero en la comisión, en esos dos temas, sí la intención fue que después del Tribunal Supremo Electoral, recursos de inconstitucionalidad nada más. Y en el tema de los pueblos indígenas, lo malo de quitarle pedazos a un artículo es que pierde la redacción en su contexto. Sí. Cuando redactamos el de la paridad, que quiero insistir, que paridad es una cosa y cuotas es otra, los pueblos indígenas quedaban representados de acuerdo a su representación en la población. En cambio ahora, al haber quitado la paridad y metido cuotas, los pueblos indígenas quedan dentro de una cuota de 30%. Claro. Y ahí hay un problema de redacción que sí hay que estudiar y que sí merece que estudiemos una enmienda antes de enviar a la Corte o en el grupo de enmiendas que mandemos a la Corte. Bueno, hoy la propuesta puede ser conocida en tercera lectura. Insistimos nosotros desde el punto de medios de comunicación. Les pregunto, y nos queda muy poquito tiempo, pero ¿creen que como está hoy redactada la ley podrá marcar esa transparencia que es fundamental, que exigimos, que exhortamos, por supuesto, a los partidos políticos para demostrar cómo han sido financiados, pero a la hora de compra de pauta no favorecerá, de acuerdo a la redacción, algún medio de comunicación? ¿Realmente esto está planteado para que sea transparente, igualitario y estar como medio de comunicación, y me refiero a todos, por supuesto, los grandes, los pequeños, en igualdad de condiciones a la hora de...? Porque empiezan las negociaciones debajo y hay muchos sectores que opinan que esto podría favorecer efectivamente a través de esta compra a ciertos grupos. Entonces, indudablemente, esto es una preocupación real, porque ¿de qué sirve transparentar o hacer más eficiente el control de los recursos de financiamiento si estamos, por otro lado, favoreciendo a otros sectores? ¿Qué piensan al respecto? No, en primera instancia, yo creo que como quedó redactado, al no observar los requisitos de la ley de compras y contrataciones, eso se presta a discrecionalidad. Ya está sobredemostrado que los medios paralelos de ejecución presupuestal permiten la discrecionalidad, y al quedar redactado en esos términos no se puede garantizar la total transparencia una vez que quede en firme la norma. Bueno, aquí sí no estoy de acuerdo, porque digamos, sí se exige el tarifario de los medios de comunicación con tiempo de anticipación. Pero el tribunal es el que va a comprar y va para evitar la sobrevaloración del tema. Sí.
De ahí lo que es importante y que de veras vale la pena celebrar es que es la misma cantidad de anuncios en todos los medios de comunicación y para todos los partidos políticos, y todo pagado por el Estado, prohibiendo la compra adicional por parte de alguna, ni siquiera en especie se puede adquirir. Pero eso lo plantea adicional. tal cual la ley. Tal cual está en ese sentido. El que sea en todos los medios de comunicación. Sí, en todos los medios, pero ¿verdad? La cantidad igualitaria. Y que la ¿quién va a cantidad regular sea eso? igual. De hecho, la ley es hasta demasiado específica de hablar de 10 anuncios por cada canal de televisión a nivel nacional, de tantas pautas de radio, o sea, ese es hasta específico, es igual para todos, digamos. Si el tema de la ley de compras y contrataciones es por el tiempo de la campaña, si metemos a hacer una licitación en todos los medios de comunicación, hay que pagarle a los medios lo que están acostumbrados a cobrarle a todos sus clientes, pero debe ser la misma cantidad de anuncios a todos los medios de comunicación y para todos los partidos políticos. Y sí lo redacta de esa manera. Yo de verdad creo que de las conquistas es una de las más aplaudibles, el democratizar el acceso a los medios, el que todos los partidos, por pequeños que sean, tengan acceso a los medios en la misma cantidad de anuncios que cualquier partido grande y que ningún medio se quede afuera. El lunes, les cuento, va a estar el lunes o martes la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, con ella vamos a platicar y seguiremos abordando este tema. ¿Usted considera que hoy sí pasa la tercera lectura? Yo creo que la tercera lectura, si vamos a tener problema en decidir si hay enmiendas hoy o si vamos a llegar a un acuerdo en enmiendas. Aquí hay un tema entre la comisión y la instancia de jefes de bloque. La comisión contentas con lo que habíamos redactado con la sociedad civil, pero no muy contentos con los cambios que le hizo la instancia de jefes de bloque. No hay que ser conformistas en un tema tan importante como este. A mí, yo en celebro la idea de no hay que ser avanzar, pero decir, bueno, es lo menos peor que, o sea, en realidad, si está la oportunidad de discutir y avanzar, no se puede hacer algo bien hecho, algo que realmente esde adecuado a la realidad y a las necesidades. Si igual se va a hacer el trabajo, ¿por qué no hacerlo bien? Como que estuvieran, voy a decir, lavándose las manos o quitándose quizá esa responsabilidad diciendo, bueno, el Congreso hizo algo al respecto, quisimos aprobar estas reformas y ahora en la Corte de Constitucionalidad, y Cristian veo que está sentando su cabeza, ellos tendrán, y si no llega a pasar, bueno, no queda en nuestras manos. Nosotros en la comisión, por ejemplo, incluso pagamos con fondos de la comunidad internacional un estudio para que 3 constitucionalistas estudiaran el texto para evitar que fuera declarado inconstitucional. Es decir, nosotros en la Comisión de Ley Electoral hicimos un buen trabajo y ahorita tenemos que evitar que esta prisa de la instancia de jefes de bloque, presionada por los tiempos, que es precisamente que la haga, nos vaya a declarar inconstitucional la ley. Yo quiero insistir, estamos contentos con muchas de las conquistas, pero no es todo lo que se necesita. Tenemos que continuar en la lucha de ciertos temas, especialmente en temas como el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, y todavía, digamos que en el mundo entero no hay que ser conformista, en este tema no tenemos que comportarnos conformistas y tenemos que velar para que no sea una trampa y que la Corte la vaya a declarar inconstitucional, aunque la Corte declara inconstitucional artículos, no toda la ley, de tal manera de que es un tema que, aunque pase en tercera lectura hoy, hay que esperar a mandarlo y poder enviar enmiendas que lo permitan. El tema es apasionante y nos encantaría hablar y ojalá en el Congreso se genere esta discusión. Efectivamente. Me da tristeza cuando dice que ya van solo a... Y es verdad, usted dice mucha razón porque solo se van a agredir, que existiera esta sana discusión. Cada uno puede tener su postura siempre que sea propositiva. Eso es producto de la incapacidad de muchos diputados que ante la incapacidad de discutir estos temas en el Pleno no dominan los temas. Entonces es mejor insultarse en ese tema de insultarse, acusarse y el otro se defiende y entonces en el Pleno para esto en una serie de insultos, de peleas y no en lo que la población quisiera ver. Es triste verlo cuando es algo tan importante para nuestro país. Y que se ha venido discutiendo desde hace tanto tiempo. Cristian, para concluir más o menos tu opinión al respecto en relación a lo que va a pasar hoy, porque es un tema que vamos a seguir analizando seguramente. Hoy en meses que vienen. Tristemente los acuerdos y el buen trabajo que se había hecho en la comisión no se ve reflejado en este texto. La no disposición a debatirlo nos deja un sabor amargo en la medida de que pareciera que se va a tercerizar la responsabilidad de que el texto no pase. Es decir, en la Corte de Constitucionalidad va a tener muchas enmiendas. Y bueno, al final quien va a salir perdiendo es el país, el sistema político, si no se logran aprobar en el corto plazo
reformas que beneficien al sistema político, al sistema electoral en su conjunto. Vamos a seguir hablando de este tema porque quizás hoy lo planteamos, nos vemos obligados, los que estamos en los medios y nos queremos informar a leer, pero sería muy bueno que la sociedad en general, que el ciudadano común pudiera conocer los aspectos de la ley, lo que implica para realmente tener una opinión adecuada sobre, porque nosotros podemos discutir, pero es muy bueno bajarlo a todo el mundo porque estamos hablando del voto, de la democracia, del sistema hasta el momento, creo yo, más importante de los países del mundo, ¿no?, para elegir a sus autoridades. Quizá el mal de todo nuestro país, creo yo. Claro, es lo que yo llamo el primer paso para la reforma política, la reforma a la ley electoral y partidos políticos. Después habrá que reformarla el Congreso y la ley de servicio civil, no estamos completos. Les agradezco mucho a ambos por estar esta mañana con nosotros. Mañana fiambre, ¿verdad? Mañana es día. Está muy bien. Gracias. Que la gocen. Muy bien, ahí está. Que lo pasen bien y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Una sana discusión, por supuesto, importante y tenemos que seguir abordando este tema, es de vital importancia y hágalo saber, como siempre, porque hay denuncias que usted nos hace llegar a través del correo electrónico.